En la primavera de 1211, los reinos cristianos de la península ibérica se encontraban en una encrucijada. El califato almohade, bajo el mando de Muhammad an-Nasir, había consolidado su poder en el sur y su ejército, ya temido en Europa, se acercaba cada vez más a los territorios cristianos. La captura de la fortaleza de Salvatierra por las fuerzas almohades fue un golpe duro para Castilla. La fortaleza, hasta entonces defendida por la Orden de Calatrava, representaba una de las barreras más importantes que protegían la ciudad de Toledo, el corazón del poder castellano. El rey Alfonso VIII de Castilla, sintiendo el peligro inminente, convocó a sus más cercanos aliados para una acción urgente. Su derrota en la batalla de Alarcos, ocurrida en 1195, aún pesaba sobre su reputación y sobre la moral de su reino. Ahora, con los almohades acercándose cada vez más, Alfonso no podía permitirse otro revés. Decidió movilizar todas sus fuerzas y pedir ayuda tanto dentro como fuera de sus fronteras. En un esfuerzo por organizar una defensa masiva, Alfonso recurrió a la Iglesia. Sabía que solo una cruzada podría reunir el apoyo necesario para enfrentar a un enemigo tan formidable. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, fue enviado como emisario al Papa Inocencio III, solicitando que se proclamara una cruzada en defensa de la cristiandad en la península. La intervención del Papa fue determinante. No solo convocó a los caballeros cristianos europeos a unirse a la causa, sino que también ofreció indulgencias a todos aquellos que lucharan bajo el estandarte de la fe. El 20 de mayo de 1212, las fuerzas cristianas comenzaron a reunirse en Toledo, el punto de encuentro para todos los que se habían comprometido a luchar por la fe. Entre ellos se encontraban nobles y caballeros de Castilla, Aragón y Navarra, junto con numerosos voluntarios franceses, occitanos y de otros rincones de Europa, quienes llegaron motivados por el llamado del Papa. Las órdenes militares, especialmente la de Santiago, Calatrava y el Templo, también se unieron, trayendo consigo a sus mejores caballeros. Con el ejército cristiano reunido en Toledo, la ciudad se convirtió en un centro neurálgico de preparativos militares. Los reyes de Castilla, Aragón y Navarra, junto con sus nobles, se enfocaron en consolidar sus tropas. Sancho VII de Navarra llegó con sus mejores caballeros y un contingente de infantería, mientras que Pedro II de Aragón trajo una gran cantidad de caballeros experimentados y soldados bien entrenados. A estos esfuerzos se sumaron guerreros de diversas órdenes militares, como la de Santiago, Calatrava, el Templo y el Hospital de San Juan, cuyos miembros, aunque en menor número, eran soldados de élite, curtidos en combates previos contra los musulmanes. Estas tropas formaban la columna vertebral del ejército cruzado. Aunque el grueso de las fuerzas provenía de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, se unieron también numerosos guerreros de Portugal y León de manera voluntaria, lo que reflejaba la naturaleza unificadora de la cruzada. El ejército era diverso y cada contingente tenía su propio estilo de lucha, lo que representaba tanto una fortaleza como un desafío logístico para mantener la cohesión durante la campaña. Con todo listo, y una vez que los suministros fueron asegurados, el ejército inició su marcha hacia el sur. El cruce de Sierra Morena no solo era un reto militar, sino también un desafío logístico, dadas las difíciles condiciones del terreno. Durante este avance, se evidenció que no todos los cruzados europeos estaban dispuestos a seguir las decisiones de los líderes cristianos. Varios caballeros franceses y otros cruzados decidieron abandonar la campaña, descontentos con la política de Alfonso VIII y los otros líderes, quienes insistían en perdonar la vida
a los habitantes de los pueblos musulmanes conquistados. Pese a esto, el núcleo principal del ejército se mantuvo firme, avanzando con determinación hacia su objetivo. Mientras tanto, Muhammad an-Nasir había organizado su ejército con cuidado. Aunque las crónicas musulmanas hablan de cifras infladas, se estima que el califato almohade contaba con unos 30.000 soldados que incluían infantería pesada, caballería ligera, arqueros y la temida Guardia Negra. Las tácticas del califa se centraban en obstaculizar el avance cristiano, hostigando a sus tropas con ataques rápidos y bloqueando pasos estratégicos. No obstante, el ejército cristiano avanzaba sin detenerse, consciente de que cualquier retraso podría desmoralizar a sus hombres o dar tiempo a los almohades para fortalecer sus defensas. El 13 de julio de 1212, ambos ejércitos acamparon frente a frente cerca de Jaén. Durante días, las tropas musulmanas lanzaron pequeñas escaramuzas para intentar desorganizar a los cristianos. Sin embargo, los líderes cruzados, conscientes de la trampa, mantuvieron a sus hombres bajo control, sin permitir que rompieran filas. La tensión aumentaba cada día, mientras ambos bandos se preparaban para lo inevitable, una batalla campal que cambiaría el destino de la península ibérica. Al llegar a las cercanías de Jaén, el ejército cristiano se encontró con el impresionante despliegue de las fuerzas almohades. Frente a ellos se extendía el campamento del califa Muhammad an-Nasir, un ejército formidable que, según las crónicas musulmanas, estaba compuesto por decenas de miles de soldados. Aunque estas cifras a menudo eran exageradas, es indudable que el ejército musulmán superaba en número a las fuerzas cristianas. Los almohades habían traído consigo a soldados de diversas partes del mundo musulmán: almorávides, andalusíes, bereberes y la temida Guardia Negra, una tropa de élite de origen africano que era conocida por su lealtad y ferocidad en la batalla. Durante los primeros días, ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a dar el primer paso. Los almohades, confiados en su superioridad numérica, lanzaban pequeñas escaramuzas para intentar desorganizar a los cristianos. Sin embargo, los líderes cruzados, conscientes de la importancia de mantener la cohesión, ordenaron a sus tropas que resistieran sin romper filas. Las tácticas de los musulmanes consistían en lanzar rápidos ataques con su caballería ligera y arqueros a caballo, retirándose de inmediato en un intento de atraer a los caballeros cristianos a una trampa. Pero los cruzados mantuvieron la disciplina, evitando caer en la trampa que les tendían. La espera se prolongó hasta el 16 de julio de 1212. Ese día, los reyes cristianos decidieron que era el momento de pasar a la acción. Alfonso VIII, Sancho VII y Pedro II organizaron a sus tropas en una formación sólida, que consistía en 3 cuerpos principales. En el centro se colocó la caballería pesada, flanqueada por los caballeros de Aragón y Navarra. Las órdenes militares, con sus caballeros experimentados, también ocuparon posiciones estratégicas, listas para golpear con precisión en el momento adecuado. La estrategia de los cristianos era clara: utilizar el poder de su caballería para romper las líneas musulmanas en un golpe devastador. Los almohades, por su parte, habían dispuesto sus fuerzas en varias capas. La primera línea estaba formada por infantería ligera, compuesta principalmente por voluntarios que habían acudido a la Guerra Santa. Detrás de ellos, la infantería pesada, los veteranos almorávides y almohades, respaldados por arqueros y lanzadores de proyectiles, estaban listos para resistir el embate cristiano. An-Nasir confiaba en su capacidad para mantener las posiciones altas
y desgastar a las tropas cristianas con su ventaja numérica y geográfica. El choque fue inevitable. El ejército cristiano avanzó con cautela, manteniendo sus líneas cerradas mientras la caballería comenzaba su carga inicial. A mitad del campo, cuando ambas fuerzas ya estaban a una distancia crítica, los caballeros cristianos bajaron sus lanzas y aceleraron el paso. La velocidad y fuerza del impacto inicial fue arrolladora. Los voluntarios musulmanes de la primera línea no pudieron resistir el embate y pronto empezaron a retirarse en desorden, dejando sus posiciones vulnerables. Pero la batalla estaba lejos de ser ganada. A pesar del éxito inicial, la segunda línea del ejército almohade, más organizada y compuesta por tropas de élite, entró en acción. Aprovechando su conocimiento del terreno, los musulmanes lanzaron un contraataque, buscando desbordar los flancos cristianos. Durante horas, la batalla se mantuvo equilibrada, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas. La moral empezaba a decaer en ambos ejércitos, especialmente entre los cruzados, que ya sentían el peso del desgaste físico tras días de marcha y enfrentamientos menores. Fue entonces cuando Alfonso VIII decidió que había llegado el momento de introducir a la infantería en combate. Las órdenes militares, junto con las tropas de infantería de Castilla, Navarra y Aragón, se lanzaron al centro de las líneas musulmanas, generando un nuevo impulso. Este golpe estratégico permitió a los cristianos recuperar el terreno perdido y estabilizar la línea de batalla. La batalla continuó con una intensidad feroz, pero los cristianos aún no conseguían romper del todo las defensas musulmanas. An-Nasir, confiando en que el agotamiento finalmente haría mella en sus enemigos, decidió no emplear su reserva de inmediato, esperando el momento oportuno para lanzar un golpe definitivo. Sin embargo, la situación era cada vez más incierta, y la balanza de la batalla no parecía inclinarse claramente hacia ningún lado, manteniendo a ambos ejércitos en una tensa espera para decidir el destino de la península ibérica. La batalla alcanzaba su punto más crítico. Ambos ejércitos estaban agotados tras horas de combate ininterrumpido, y la tensión en el aire era palpable. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas cristianas por avanzar, las defensas musulmanas se mantenían firmes, especialmente en el centro, donde las tropas élite almohades y la Guardia Negra resistían con valentía. Fue en ese momento cuando Alfonso VIII, Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón tomaron una decisión que quedaría grabada en la historia. Una carga final liderada personalmente por los tres monarcas. Los reyes, junto a sus guardias personales y los caballeros más experimentados de sus ejércitos, se prepararon para una última carga desesperada. El impacto psicológico que generaba ver a los propios monarcas encabezando la batalla no solo inspiró a sus tropas, sino que también sembró el pánico entre las filas musulmanas. Con un rugido de batalla, los tres reyes se lanzaron al frente, liderando a sus hombres en lo que sería recordado como la carga de los tres reyes. Esta maniobra no solo era un acto de valor, sino también una estrategia calculada, diseñada para quebrar la moral del enemigo en el momento más crucial. La carga fue devastadora. La visión de los reyes cristianos, luchando hombro a hombro con sus caballeros, enardeció a sus tropas, que recuperaron fuerzas y atacaron con renovada intensidad. Los almohades, sorprendidos por la ferocidad de esta nueva ofensiva, empezaron a perder terreno. La formación musulmana, que hasta entonces había resistido firmemente, comenzó a desmoronarse, y con ella la moral de las tropas. Los huecos en las líneas se hicieron evidentes, y las órdenes entre los cruzados cambiaron. Ya no había necesidad de mantener la cohesión. Ahora la orden era clara:
Debían cargar, perseguir y acabar con el enemigo. El frente musulmán se quebró. En cuestión de minutos, lo que había sido una resistencia firme se convirtió en una retirada desesperada. Los soldados almohades, viendo que no podían contener la arremetida cristiana, dieron media vuelta y huyeron en desorden. Los caballeros cruzados los persiguieron sin piedad, tratando de eliminar a la mayor cantidad de enemigos posible para evitar que pudieran reagruparse más adelante. La persecución se extendió varios kilómetros más allá del campo de batalla y el ejército musulmán se dispersó completamente. Al caer la tarde, los cristianos asaltaron el campamento enemigo. Según la leyenda, fue Sancho VII de Navarra, con sus tropas, quien rompió las cadenas que protegían el campamento de An-Nasir. Este acto es recordado en el escudo de Navarra, que aún hoy lleva las cadenas como símbolo de su papel en esta histórica batalla. El califato almohade sufrió una derrota decisiva. Muhammad an-Nasir apenas logró escapar con vida, pero su ejército había sido destruido. Aunque esta victoria no significó el colapso inmediato del poder almohade, sí marcó el principio del fin de su dominio en la península ibérica. La derrota en las Navas de Tolosa debilitó gravemente su capacidad militar y en los años siguientes los almohades enfrentaron cada vez más problemas internos que acelerarían su caída. A nivel estratégico, los reinos cristianos lograron asegurar el control de Sierra Morena y Toledo, que había estado bajo amenaza constante, quedó definitivamente fuera de peligro. Esta victoria también demostró que la unidad entre los reinos cristianos podía ser efectiva frente a un enemigo común, algo que hasta ese momento había sido un desafío. La victoria en las Navas de Tolosa fue celebrada por toda la cristiandad. Desde Santiago de Compostela hasta Barcelona, la noticia de la gran victoria corrió rápidamente. El heroísmo de los tres reyes y la valentía de sus tropas quedó inmortalizado en las crónicas de la época. Esta batalla no solo fue un hito en la Reconquista, sino también un recordatorio de lo que se podía lograr cuando los reinos cristianos dejaban de lado sus diferencias y luchaban unidos por una causa común. La península ibérica nunca volvería a ser la misma, y el sueño de una península libre del dominio musulmán comenzó a materializarse a partir de este momento decisivo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre historia. Dale me gusta, comparte este video con amigos y familiares para que más personas puedan conocer este apasionante capítulo de nuestra historia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.